Hola. En este vídeo, leo los cuentos populares japoneses en español. Estaría feliz si pudieras presionar la suscripción al canal y el pulgar hacia arriba ahora. Empecemos. Érase una vez 25 soldaditos de plomo. Los 25 eran hermanos. Eso es porque todos nacieron de la misma vieja cuchara de hojalata. Todos tenían bayonetas en sus hombros y miraban fijamente hacia adelante. Todos vestían espléndidos uniformes militares, rojos y azules. La tapa de la caja en la que estaban acostados se abrió, y las primeras palabras que estos soldados habían escuchado en este mundo fueron: «Hola, soldados de plomo». Un niño pequeño dijo estas palabras y aplaudió con alegría. Mientras las decía, resultó que era el cumpleaños del niño, por lo que recibió un soldadito de plomo como regalo. El niño alineó inmediatamente a los soldados en la mesa. Todos eran idénticos entre sí, pero uno de ellos era un pequeño diferente. El soldado tenía una pierna. Como estaba al final de la construcción, a uno de los soldados le faltaba una pierna. Pero este soldado, al igual que los otros soldados de dos piernas, estaba de pie firmemente sobre una pierna. Y además, este soldado de una pierna tenía una historia extraña que contar. Había muchos otros juguetes en los escritorios donde estaban alineados los soldados, pero lo que más le llamó la atención fue un hermoso castillo hecho de cartón. A través de una pequeña ventana se podía ver el salón interior. Delante del castillo había unos árboles, que rodeaban un pequeño espejo que se suponía que representaba un lago. Un cisne de la cueva nadaba encima, proyectando su sombra sobre él. Todos eran muy lindos, pero la más linda de todos era la niña que estaba parada en el medio de la puerta abierta del castillo. La niña también estaba recortada en cartón, pero tenía una falda de muselina de aspecto genial y una pequeña y delgada cinta azul atada alrededor de sus hombros como un chal. En el medio de la cinta había un trozo brillante de pan de oro, tan grande como su cara. La niña tenía los brazos estirados hacia adelante, porque era bailarina. También levantó una de sus piernas tan alto que el soldadito de plomo no podía verla en absoluto. El soldado pensó que a ella también le faltaba una pierna. Ella sería una esposa perfecta para mí, pensó el soldado. Pero creo que soy demasiado bueno. La niña vive en un castillo y yo estoy hacinado en una caja con 25 otras personas. Es tan estrecho que no hay espacio para que ella entre. Pero me gustaría acercarme a ella de alguna manera. Entonces el soldado se dio la vuelta y se tumbó de espaldas detrás de la caja de rapé que estaba sobre el escritorio. Desde allí, podía ver el aspecto de la linda niña como si fuera un desastre. Ella no se daba la vuelta, sino que se balanceaba sobre una pierna. Cuando llegó la noche, todos los demás soldados de plomo fueron metidos en la caja y todos se fueron a dormir. Luego llegó la hora de jugar con los juguetes, cuando jugaban a juegos como visitar, jugar a la guerra, y correr toros. Los soldados de plomo empezaron a hurgar en la caja e intentaron participar, pero no conseguían abrir la tapa. El cascanueces daba volteretas y el timón corría divertido por el tablero. Era tan ruidoso que hasta el canario se despertó y se unió a la historia. Se convirtió en una canción. Los únicos que se quedaron quietos durante mucho tiempo fueron el
soldadito de plomo de una pierna y la niña bailarina. La niña se puso de puntillas y extendió los brazos frente a ella. El soldadito no se quedó atrás, se mantuvo firme sobre una pierna, sin apartar la mirada de la niña. Y entonces el gran reloj dio las 12. ¡Bang! La tapa de la caja de rapé se abrió de repente. Pero lo que había dentro no era rapé. Era un duende negro. Era una típica caja de sorpresas con resorte. Oye, soldadito de plomo, mira hacia otro lado un momento, dijo el niño. Pero el soldadito de una pierna fingió no oír. Bueno, espera hasta mañana, dijo el duende. Cuando los niños se despertaron a la mañana siguiente, el soldadito de una pierna fue obligado a pararse junto a la ventana. Ahora bien, ya fuera obra de un duende negro o de un fuerte viento, la ventana se abrió de golpe de repente y el soldadito de una pierna cayó de cabeza desde el tercer piso. Fue un destino terrible. El soldadito, con una pierna apuntando hacia el cielo, quedó atrapado entre el umbral con su gorra militar y su bayoneta todavía en el suelo. La criada y el niño bajaron inmediatamente a buscarlo. Sin embargo, no pudieron encontrarlo, a pesar de que casi lo pisotearon con sus pies. Si el soldado hubiera gritado en voz alta, «Aquí está», tal vez lo habrían encontrado. Pero al soldado le pareció que sería vergonzoso gritar en voz alta, teniendo en cuenta su uniforme militar. Mientras tanto, empezó a llover. Las gotas de lluvia se hicieron cada vez más grandes, y finalmente fue un verdadero aguacero. Cuando dejó de llover, salieron dos niños del pueblo. Mira, hay un soldadito de plomo. Vamos a darle una vuelta en barca, dijo uno de ellos. Así que los dos hicieron un barquito de papel con periódicos. Luego metieron al soldadito de plomo en él. El soldadito fue arrastrado en el barquito de papel y fue arrastrado por la zanja. Los dos niños aplaudieron mientras lo seguían. ¡Qué terrible! Había tantas olas en la zanja y la corriente era extremadamente rápida. Después de todo, acababa de llover mucho. El barquito de papel se balanceaba de arriba abajo y a veces daba vueltas violentamente haciendo temblar al soldadito de plomo. Pero él se mantuvo firme, sin cambiar de peinado, y miró fijamente hacia adelante, con la bayoneta al hombro. De repente, el barquito pasó por debajo de un largo puente hecho de madera de cedro. Entonces, tal como cuando estaba en la caja, todo se volvió completamente oscuro. ¿A dónde diablos voy?, se preguntó el soldado. Así es. Esto es obra del diablo. ¡Qué lástima! Si esa linda chica pudiera viajar conmigo, no me importaría que fuera el doble de oscuro. Justo cuando estaba pensando esto, una gran rata de alcantarilla, que vivía debajo del puente hecho de madera de cedro salió. Oye, ¿tienes un pase?, preguntó la rata. Muéstrame tu pase. Pero el soldadito de plomo permaneció en silencio, y simplemente apretó su bayoneta con más fuerza. El bote continuó flotando. La rata lo siguió detrás. Ufufu. El ratón, rechinando los dientes, se preguntó cómo llamaba a la paja y los trozos de madera. Sujétenlo. Sujétenlo. No me deja pasar. Ni siquiera me muestra su pase. Pero la corriente se hizo cada vez más fuerte. Cuando el puente finalmente terminó, el soldadito de plomo pudo ver la luz del día. Pero junto con eso, se escuchó un sonido rugiente. Fue suficiente para sorprender incluso a la persona más común. Justo donde terminaba el puente, el agua se convirtió en una cascada.
fluyendo hacia una gran zanja. Era el mismo tipo de cosa peligrosa que sucedería si un humano fuera arrastrado por una cascada. Pero ahora estaba demasiado cerca para detenerse. El bote, con el soldado a bordo, fue arrastrado. El soldadito de plomo, pero siguió haciendo todo lo posible para darse la vuelta, y es difícil decir que pestañeó. El bote giró, y el agua llenó el costado del bote. No había forma de que se hundiera. El soldadito de plomo estaba hasta el cuello en el agua. El bote se hundió más y más, y el periódico comenzó a desmoronarse cada vez más. El agua ya había pasado por encima de la cabeza del soldado. Entonces el soldado se acordó de la linda bailarina y pensó que nunca más la volvería a ver. Entonces escuchó esta canción. Adiós, adiós, soldado, este es tu fin. En ese momento el periódico se rompió y el soldadito de plomo cayó al agua. Pero en ese momento, un gran pez llegó y se lo tragó entero. ¡Oh, qué oscuro estaba dentro del estómago del pez! Era incluso más oscuro que debajo de un puente de alcantarillado. Y era tan estrecho e incómodo dentro. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, con su espada apoyada firmemente sobre sus hombros. El pez nadaba de un lado a otro. Después de mucho agitarse furiosamente, de repente se hizo el silencio. De repente, algo como un relámpago atravesó el aire. Era un día deslumbrantemente brillante. Alguien gritó en voz alta. «Hola, es el soldadito de plomo». El pescado fue capturado, vendido en el mercado de pescado, comprado y llevado a la cocina, donde la criada del cocinero lo abrió con un gran cuchillo. La criada agarró al soldado con ambas manos y lo llevó a la habitación, donde todos estaban emocionados de ver al extraño héroe que había hecho un viaje dentro del estómago del pez. Pero el soldadito de plomo no parecía interesante en absoluto. Lo pusieron sobre la mesa. Y adivina qué, hay algunas cosas muy extrañas en este mundo. El soldadito de plomo fue llevado de regreso a su habitación original. El soldado se encontró nuevamente con el niño de algodón. El mismo juguete estaba sobre él. También había un hermoso castillo con una linda bailarina. La niña nuevamente se apoyaba en una pierna, con la otra apuntando hacia el cielo. Esta niña también era una de las sensatas. Esto conmovió por completo el corazón del soldadito de plomo. Estaba casi a punto de derramar lágrimas. Pero eso no era lo que un hombre debía hacer. El soldado miró a la niña. La niña miró al soldado. Pero ninguno de los dos dijo nada. Entonces uno de los niños agarró al soldadito de plomo y de repente lo arrojó a la chimenea. ¿Cómo había sucedido esto? Seguramente debía haber sido obra de la barra de rapé negra. El soldadito de plomo se quedó allí de pie rodeado de una luz roja brillante. Pronto empezó a sentir mucho calor. Pero no sabía si el calor se debía a un fuego real, o a la sangre que ardía en su corazón. Pronto todo el color se desvaneció de su cuerpo. Pero, si éste se había caído durante el largo viaje, o si se había vuelto calvo por la tristeza en su corazón, era imposible decirlo. El soldado miró la cara de la bailarina, y la niña miró de vuelta al soldado. Parecía que el cabello se derretiría, pero permaneció firme en su hombro, con la bayoneta todavía en su lugar. En ese momento, la puerta se cerró de repente. Entonces sopló el viento y se llevó a la bailarina y, revoloteando por el aire como una bruja voladora, voló directamente al hogar, justo donde estaba el soldado.
De repente, una llama estalló en el aire y la niña quedó convertida en cenizas. Mientras el fuego ardía, el soldadito de plomo se derritió gradualmente hasta convertirse en un pequeño bulto. Al día siguiente, cuando la criada apartó las cenizas con una pala, el soldado había adquirido la forma de un pequeño corazón de hojalata. Pero todo lo que quedó de la bailarina fue la hoja de oro y quedó quemado como carbón. Eso es todo.